El pan nuestro, apuntes y añoranzas de un maestro panadero de Ascope, costa norte del Perú, por César González Mora, Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, Ministerio de Cultura Perú, Academia Nacional de la Historia, Perú. Leoncio Carrión Flores, Liga de Artesanos y Obreros de Protección Mutua, Ascope, Perú. Se aborda la elaboración tradicional de pan a mano en la ciudad de Ascope en las décadas del 60 y 70, cuando era la capital del distrito del mismo nombre, en la antigua provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, norte del Perú. Tiempo durante el cual el panadero fue clave en la gran producción de este alimento, y Ascope el principal centro de producción de pan en la parte septentrional de esa provincia, que abastecía la gran demanda de la ex hacienda Casagrande. Destacamos el impacto de la producción industrial y la instalación de panadería fuera de la ciudad a posteriori de ese lapso, en desmedro de la labor manual y del respeto al maestro panadero y el operario, que finalmente terminaban olvidados. Razón por la cual se busca contribuir a la preservación de la memoria social a la panadería tradicional, cuyo producto, el pan, fue un vehículo de múltiples líneas de comunicación entre el maestro panadero, los operarios, el propietario, los vendedores, los vecinos del barrio y el contexto urbano de entorno. Introducción. En el Perú, la elaboración del pan está aparejada con el cultivo de trigo, tal como sucedió entre otros en México, Iglesias y Cabrera, 1982, página 12, y en Ecuador, donde se atribuye a Fray Jodoco Rique el haber traído esta gramínea a Quito en el siglo XVI. Vázquez, 1989, páginas 7 y 11. Lo cual a posteriori conllevaría al gradual incremento de su siembra y a la construcción de molinos, así como a regulaciones en la venta del cereal e imposición de aranceles a esas instalaciones para moler. Página 11 a 13. Respecto a Trujillo, fuentes datadas entre 1551 y 1559 se refieren al trigo. Municipalidad Provincial de Trujillo, 1969A, páginas 10, 11, 80, 176, 177, 180, 242, 300, 311, 314, 326, 357. Los Molinos, páginas 78, 79, 81, 82, 360. La harina, página 11 y 77. El pan, página 11, 180, 242, 300, 341, 357. Y los bizcochos, página 177. Las panaderías y los panaderos, página 10 y página 341. Otras fechadas entre 1566 y 1567 aluden a la escasez de este cereal en Trujillo, ciudad que era aprovisionada con el trigo de Licapa y Chicama, actual valle de Chicama. MPT 1969, B, páginas 13, 14 y 26. También citan regulaciones del precio del cereal y del pan, página 36 y 89, y a una disposición para que los molinos dieran harina a los panaderos con el fin de que abastecieran a la ciudad, página 37. Finalmente, documentos datados entre 1598 y 1603 revelan medidas con el fin de que los labradores del Valle de Chicama proveyeran del cereal a Trujillo. MPT 1969, C, páginas 168, 179, 195. Prohibiciones a quienes especulaban con el trigo de aquel valle, página 27. Reglas para la molienda del cereal, página 43 y 128. Y su precio, página 199. Obligaciones para que los indios del Valle de Chicama sembraran trigo, página 9 y 59, así como menciones a este cereal, página 159, y en especial al del Valle de Chicama y a la harina producida en ese territorio, página 129. De todo lo cual se infiere que el valle en mención sobresalía en la producción de trigo. Ver además Quesada 2013, página 57. El cual era molido principalmente en la ciudad de Trujillo, y que los panaderos dependían de la harina de los molinos.
Información de fines del siglo XVI, brindada por Fray Diego de Ocaña, se refiere a la producción y comercio de harina en valles dependientes de Trujillo. Ocaña, 1989, página 57. Y en una mención al Valle de Chicama, de Antonio Vázquez de Espinosa, se menciona la producción de trigo y la exportación de harina, entre otros, por el puerto de Mal Abrigo. En el primer cuarto del siglo XVII, Vázquez, 1989, página 68-69. Hasta fines del siglo XVII y a posteriori del terremoto del 14 de febrero de 1619, en el Valle de Chicama, la producción y exportación de azúcares, mieles, dulces y harinas continuó con fuerza, constituyendo un apoyo indudable para el resurgimiento de Trujillo. Ceballos, 1998, página 45. Caso contrario a lo que acontecía después del terremoto de 1687, con la merma en la producción del cereal. Castañeda, 1996, páginas 159 y 169. Además, hay referencias del siglo XVI sobre la instalación del primer molino productor de harina de trigo en el antiguo valle de Guañape, actual valle de Virú, ubicado al sur del valle de Chicama, que dependía del corregimiento de Santa, del tributo indígena en este cereal y de la obligación de cultivarlo. Castañeda y Mayaire, 2015, páginas 51-56. Y aún en el siglo XVII se sembraba el trigo en la hacienda Santa Elena, página 64. A lo cual se suman ilustraciones vinculadas a la siega, trilla y molienda del cereal en el obispado de Trujillo en el siglo XVIII. Martínez de Compañón, 2015, folio 69, 72 y 73. Figuras 1, 2 y 3 de este video. Se conoce que la población negra de Trujillo aprendía, entre otros, el oficio de panadero en el siglo XVII, Castañeda, 1996, página 166. Y sobre el pan y su producción, fuentes del periodo 1600 a 1720, Quesada 2013, mencionan el cultivo de trigo, el establecimiento de molinos productores de harina para el rentable negocio de la panadería, así como la regulación del precio del pan y la gran oferta que representaba Trujillo para los productores, página 55. Es interesante advertir la existencia de molinos en el Valle de Chicama, como aquel de propiedad de Valentín del Risco y de la hacienda de San Matías de Sacramento, poseída por el monasterio de Santa Clara la Real y posteriormente por Ignacio de Castro, que eran lucrativos, página 60. De otro lado, en la ciudad de Trujillo se documentaron molinos caseros y la venta de trigo en las pulperías, así como la regulación de su precio, página 62. También hay referencias a la venta del pan en esos establecimientos o a través de esclavas de sus propietarios, así como a la especulación con el peso y el precio de este producto, hecho que obligaba a la intervención del cabildo, página 62 a 64. En época posterior, el Perú importaría trigo de Australia, Estados Unidos, Argentina, Canadá y Chile para completar el 50% del consumo interno entre 1923 y 1927. Y en el departamento de La Libertad, además de la harina obtenida en los molinos de Lima y en los pequeños molinos instalados en los distritos que producían el cereal, fue imprescindible importarla de aquellos países. Ello debido a que la plaga de la roya impidió su cultivo en los valles costeños y en especial del Valle de Chicama, a partir de 1687. Junta de Bicentenario de la Fundación de Trujillo, 1935, página 45-46. Andando el siglo XX, la elaboración tradicional de pan a mano o a pulso se mantenía como una expresión del patrimonio cultural e inmaterial en el distrito de Ascope, Valle de Chicama, y otros pueblos de la costa del departamento de La Libertad, en el norte del Perú. Durante el tiempo de nuestro interés, las décadas del 60 y 70, la ciudad de Ascope era la capital del distrito en mención, creado el 6 de abril de 1846 como parte del territorio de la provincia de Trujillo, departamento La Libertad. En ese tiempo el panadero experimentado era una persona clave en la gran producción de este alimento, pero después de esa etapa su labor fue progresivamente invisibilizada por el desarrollo de la producción industrial, al punto que perdió la consideración que tenía gracias a sus saberes y al rol que desempeñaba en la vida de sus pueblos, y finalmente terminaba olvidado. Este es el caso de uno de nosotros,
LCF, maestro panadero de oficio, para quien esta actividad es el más noble de los trabajos porque brinda al ser humano el primer alimento del día. Con estas consideraciones buscamos contribuir a la preservación de la memoria vinculada a la panadería tradicional, cuyo producto, el pan, resultó ser el vehículo de comunicación entre dos grupos humanos, de un lado los operarios y el maestro panadero y del otro las familias que lo adquieren y consumen. El hecho de que cada uno de nosotros se adscriba a uno de estos grupos permite el abordaje del tema desde dos perspectivas complementarias. Además, ambos crecimos en el barrio de la Estación, donde había panaderías que atendían al vecindario y sus alrededores y tenían la capacidad necesaria para cubrir el importante mercado de la vecina ex hacienda azucarera Casa Grande, a 13 kilómetros de Ascope y sus principales anexos o dependencias. Para ilustrar el trabajo nos valemos principalmente de los dibujos de uno de los autores, LCF, que rememora en el tiempo de labor transcurrido entre 1961 y 2002, y su paso por tres de las más importantes panaderías de Ascope, donde es considerado uno de los 15 especialistas más reconocidos en la historia reciente. De otro lado, la información de base es el resultado de largas horas de diálogo entre ambos autores, tanto en esa ciudad como en Trujillo, y fue complementada con referencias acerca del pan en el Perú y países vecinos. La panadería en el escenario urbano. La ciudad de Ascope se ubica en la ladera sur del centro mismo del mismo nombre y fue elevada a esa categoría el 10 de noviembre de 1900. Strigli, 1918, página 62. A fines del siglo XIX era el centro comercial más importante del departamento de La Libertad y en 1935 la segunda ciudad más notable de la antigua provincia de Trujillo, con una población de 4.000 habitantes. Página 34. Posteriormente pasaría al territorio de la nueva provincia de Ascope, creada el 31 de mayo de 1984. Oficina Departamental de Estadística e Informática La Libertad, 2012, página 15. El distrito está en la sección media de la margen norte del Valle de Chicama y a 58 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo, capital del departamento antes mencionado. Hacia 1962 tenía 11.266 habitantes y 10 años después 11.946 habitantes. En Ascope, la calle Grau fue la principal vía pública a inicio del siglo XX y en la década del 60 aún era denominada Calle Real, porque ahí se ubicaron los más prestigiosos establecimientos comerciales de extranjeros y peruanos, en soberbias casonas republicanas, edificios que aún en tiempos actuales evocan el auge de la ciudad entre fines del siglo XIX. Manderdorf, página 260, y las dos primeras décadas del siglo XX. Entre 1962 y 1979, la mayoría de casas de la ciudad tenía un piso y estaba pintada de cal. El servicio de energía eléctrica era deficiente pues dependía de un generador que en varias ocasiones falló dejando la ciudad a oscuras durante periodos de un año o más. De otro lado, las restricciones en el abastecimiento de agua potable eran salvadas, en cierto modo, por los aguadores de a pie y con Acemila. Galvez, 2019. Si bien el ámbito de nuestro interés es la ciudad de Ascope, destacaremos los datos del barrio de la Estación, sector suroeste de la ciudad, donde las calles se orientaban hacia la antigua estación del ferrocarril que funcionó desde 1875 a 76 hasta 1965. En este sector de marcado dinamismo estaba el mercado de abastos, la comunidad escolar, Escuela de Varones número 2462 y la Escuela de Varones Miguel A. Sagastegui, dos parques de la estación al oeste y de la cruz al este, bodegas, picanterías y en especial 5 panaderías, cuyos propietarios eran los señores Agustín Córdoba Molina, Panadería El Tigre, Emperatriz Merino de Salcedo, Estuardo Vargas, Felipe Dávila y Prético Merino. La exequia de Ascope, de la cual también se abastecían las panaderías, atravesaba el barrio de este a oeste. La calle Progreso, la principal del barrio, conservaba parte de la alameda de ficus plantados en el siglo XIX. Entre los dos parques ya mencionados y sus calzadas estaban revestidos con guijarros de río. En la década del 60 y 70 las panaderías de Ascope tuvieron una singular importancia debido a que en los pueblos de los alrededores no había establecimientos que pudieran competir con el sabor y reconocida calidad del pan ascopano.
Asimismo, el paulatino progreso económico de los dueños de panaderías tradicionales permitió ampliar el negocio, dar trabajo a más personal, incluyendo vendedores, y, en algunos casos, adquirir máquinas, pero manteniendo el trabajo a pulso con operarios que recibían modestas remuneraciones. Paralelamente alentaban el trabajo de hojalateros, carpinteros, albañiles, canasteros, que atendían los diversos pedidos de los propietarios de estos establecimientos. 10 panaderías destacaban por su producción en toda la ciudad, incluyendo las 5 del barrio La Estación, cuando aún funcionaba el transporte por vagón y la estación ferroviaria era una oportunidad para la venta de productos de panadería al menudeo. Sin embargo, el principal mercado de estos negocios era la localidad de Casa Grande, entonces sede de una de las haciendas azucareras más importantes de América del Sur, Claren 1976, donde se vendía el 80% de la producción de pan. La parte restante se distribuía en algunos anexos, dependencias de esta hacienda, en sectores rurales y el mismo Ascope. Una panadería tradicional contribuía a fortalecer vínculos sociales en 3 ámbitos: A, entre el maestro, sus operarios y el propietario; B, entre la panadería y los vecinos del mismo barrio; y finalmente C, entre la panadería y el contexto urbano en su conjunto, a lo cual contribuían las bodegas, los vendedores que recorrían las calles a pie, en bicicleta o en triciclo, transportando el pan en canastas de carrizo, cubiertas con un tocuyo blanco, así como los niños y adolescentes que hacían el mandado de comprar el pan en esos establecimientos, portando bolsas de tela con un lazo corredizo. El oficio. Para iniciarse en el oficio de panadero no era indispensable ser mayor de edad. Por ejemplo, el segundo de los autores empezó a laborar a los 13 años de edad, limpiando latas de panadería, barriendo el piso del ambiente de trabajo y eventualmente reemplazando a operarios ausentes. El aprendizaje se lograba gracias a las enseñanzas prácticas de los maestros panaderos que guiaban las faenas diarias, durante los cuales los operarios cumplían su cuota de trabajo, que era medida según la cantidad de arrobas de harina que amasaban. Usualmente la edad máxima de los panaderos era de 40 años. Andando el tiempo, un buen operario podía pasar de un establecimiento a otro, convocado por los propietarios o en pos de una mejora laboral. Cuando el operario se convertía en maestro, tenía mejores opciones de cambio y se transformaba en el guía del personal de la panadería en la cual empezaba a laborar, contribuyendo a optimizar la calidad del producto y a la buena reputación del establecimiento. Así, durante su vida laboral como operario y como maestro, uno de nosotros trabajó como propietario, que a veces también eran maestros panaderos, en la ciudad de Ascope. Entre ellos Fortunato Saldaña, Armando Sacramento, segundo Chuquipoma, segundo Bazán, Felipe Dávila, Nicolás Pérez, segundo Díaz. Además laboró en panaderías del cercano distrito de Chicama, localidades de Chiclín y Chicama, a 20 kilómetros de Ascope. Y recuerda entre los más destacados maestros panaderos a Fernando Góngora, Cufí, gran maestro afroperuano, Américo Saldaña, Picota, Artidonio Ruiz, Segundo Alba y Adriano Castillo, Patón, Máximo Ortiz, Panamo, Ángel Alayo, David Alba Bustamante, Daniel Chuquipoma, Luis Beltrán Flores, Andrés Quesada, Pan Rosquitas, Francisco Sabroso, entre otros. En cuanto a la vestimenta, los operarios de una panadería tradicional se ponían su ropa usada: un polo, remera, un pantalón y un gorro. Algunos de los maestros panaderos u operarios vestían un mandil, hecho de tocuyo de los sacos de harina. Por consiguiente, los mandiles exhibían las marcas impresas de la tela. La faena diaria. La actividad de los panaderos se desarrollaba en el salón de panificación a pulso, ambiente donde estaba el horno, equipos e instrumentos, como también sucede en países como en Ecuador. Vázquez, página 14-15. Para calentar el horno se utilizaba la leña de escopio y algarrobo, hasta inicios de la década del 70, combustible que gradualmente fue desplazado por el caldero o soplete que funcionaba con agua y petróleo. En este caso el vapor de agua impulsaba el petróleo y la llama. Hacia 1975 aproximadamente empezó a utilizarse soplete a presión de aire, con un serpentín que al ser calentado generaba una corriente de aire, la cual impulsaba el querosén y la llama. Para la preparación de la masa bastaba con tener manos y fuertes brazos y utilizar de 1 a 2 raspas.
Por consiguiente, trabajar a pulso era muy diferente a elaborar con máquina. Además, a diferencia de otras actividades vinculadas al patrimonio inmaterial, la labor en una panadería tradicional se desarrollaba en 3 turnos rigurosos que incluía el horneado, entre las 15 y las 0 horas para la producción del pan que era destinado al gran mercado que representaba la hacienda Casa Grande y sus anexos o dependencias. Desde las 0 a 6 horas, tiempo dedicado a la preparación del pan destinado a la familia de Ascope, y finalmente desde las 5 hasta las 16 horas o 17, lapso dedicado a la elaboración del pan de lonche, que era consumido antes de la cena, untado con queso o mantequilla y acompañado con infusiones de plantas que crecían en jardines y huertas. Santa María, yerba luisa y té puro, este último vendido al peso o envasado en cajitas de cartón. El horno. La construcción del horno de leña era una labor de albañiles especializados, capaces de desarrollar este complejo proceso y un buen manejo de los materiales. Así, un reconocido constructor de hornos en Ascope fue don Baltasar Díaz. Para construir un horno se seguía, en términos generales, los siguientes pasos. A. Elaboración del cajón, una suerte de espacio cuadrangular delimitado por muretes de adobe. B. Colocación de una capa de arena dentro del cajón, a la cual se superponía una capa de sal y otra de vidrio molido. C. Asentado de ladrillos refractarios de forma rectangular sobre la capa de vidrio, unidos con un mortero de tierra y melaza, que era preparado una semana antes para que se pudriera. Así se formaba el piso, mesa. D. Construcción de la bola o techo del horno, bóveda, con adobes refractarios de forma triangular, cola de pato, estructura que se sostenían con palos. Retiro de los palos después que el constructor verificaba la solidez de la estructura. F. Colocación de la puerta del horno, una plancha de hierro especialmente elaborada para este fin que era sostenida con bisagras. Después de ello, se calentaba el horno a diario hasta completar una semana, para lo cual se utilizaba leña. Al concluir esta etapa, el horno quedaba expedito para la producción de pan y a partir de entonces debía cuidarse que el calentamiento fuera parejo, tanto arriba como abajo. La capacidad del horno estaba relacionada a la demanda que atendía una panadería tradicional y se medía de acuerdo a la cantidad de latas con pan que cabían en el piso una al lado de la otra. En la práctica, la capacidad de un horno podría variar entre 15 y 45 latas. El horno de una de las panaderías más importantes del barrio y de la ciudad, propiedad de la señora emperatriz Merino de Salcelo, tenía 45 latas de capacidad. Implementos. Para hacer el pan se utilizaban diversas herramientas, mobiliarios e instrumentos. Artesa, mueble de madera de caoba, utilizado para preparar la masa. Medía de 2 a 3 metros de longitud y 1,50 m de ancho y estaba apoyado en 2 o 3 caballetes. En Ascope las artesas podían ser confeccionadas por los carpinteros locales, mientras que en Ecuador ello era una labor de especialistas. Vázquez, página 15. Tablero, mesa grande de caoba o pino, cuya dimensión dependía del número de operarios en labor. Si se trataba de una persona, el tablero medía 1,5 metros por 1,5 metros aproximadamente. En cambio, cuando elaboraban 4 personas, este medía 2,5 metros de longitud por 1,50 metros de ancho. En el tablero se arrollaba la masa, se hacían los bollos, trozos de masa de variados tamaños, y se modelaba el pan. En Ecuador, esta era denominada mesa de amasijo. Andamio, mueble donde se colocaban las latas con el pan listo para hornear. Estaba hecho de caña brava o también de listones de madera de tornillo. Pala, instrumento de madera de tornillo con morfología y tamaño diferentes, según el tamaño del horno y el modelo del pan. Para hornos grandes se empleaban palas de 3 a 4 metros de longitud, mientras que para el horno chico las palas medían 2,30 a 3 metros. Para hornear pan francés las palas debían ser de una sola pieza, mientras que para el pan de lata estaban compuestas por 2 piezas. Al igual que en Ecuador, una pala tiene un extremo plano y en el otro alargado, y sirve para colocar y sacar el pan del horno. Raspa, herramienta metálica plana con doblez, utilizada para raspar o limpiar la mesa que quedaba adherida a la artesa.
Palotes, tubos largos de acero inoxidable o de plástico con los cuales se daba forma a los panes. Lata, planchas metálicas que servían para colocar los panes en masa para el horneado. Se obtenía de los grandes recipientes metálicos de aceite que tenían sección cuadrada y eran cortados y aplanados para formar una lámina rectangular de 1,10 metros de longitud aproximadamente y poco menos de 0,5 de ancho metros. Las latas tenían que ser quemadas antes de entrar en uso para el horneado. Depósito de aceite, lata de conserva de atún o algún otro depósito pequeño como una taza. Posteriormente se fueron introduciendo en las panaderías tradicionales varias máquinas. Amasadora, utilizada para mezclar los materiales y trabajarlos antes de colocarlos en la rola o sobadora. Rola, máquina para refinar la masa preparada en la amasadora antes de ponerla en el tablero, donde hacían los bollos y enseguida el pan. Cortadora o divisora, máquina para fraccionar la masa, transformada luego en los bollos o modelos de pan. En las panaderías que no contaban con este instrumento se arrollaba a pulso, es decir, a mano. La masa y el horneado. Los ingredientes de la masa son harina de trigo, agua, azúcar, sal, manteca, levadura y aceite, de acuerdo a la cantidad requerida y al clima. Es importante indicar que hasta la década del 50 del siglo XX, cuando no había un amplio uso de la levadura industrial, se utilizaba concho, sedimento de la chicha de jora, en vez de levadura. Cuando se trataba de hacer el pan especial o el bizcocho se usaban huevos. Un saco de harina contenía 4 arrobas y las proporciones de ingredientes por cada arroba era el siguiente: levadura 250 gramos, equivalente a un cuarto de barra de levadura. Azúcar 250 a 300 gramos, sal 125 gramos, manteca de cerdo 500 gramos, pan de la lata, a 125 gramos pan francés. Los panaderos tradicionales preparaban la masa de acuerdo al tipo de pan y según el estado de la harina. Así, cuando la harina estaba fresca, fabricada en fecha reciente, se le daba más tiempo a la masa y cuando estaba madura, tenía varios meses antes de su utilización, requería de menos tiempo. Cuando las harinas estaban maduras, se combinaba con las frescas y también se empleaba harina especial, que era más pura y fuerte, la cual era mezclada con otras para elaborar, por ejemplo, bizcochos. Además, la masa podía necesitar más o menos agua de acuerdo al clima y se solía trabajar con medida de kilo en la cantidad necesaria para cumplir el pedido. Los panaderos tenían bien en claro que para evitar que la masa se malograra, se debían emplear los materiales adecuados. En una panadería tradicional, el proceso de preparación del pan tiene varios pasos, siguiendo la propuesta de Iglesias y Cabrera. Año 1982, página 1314. Aplicaremos el criterio de 3 operaciones básicas para hacer pan, incorporando dentro de cada una de ellas las actividades que se realizaban en una panadería ascopana. 1. Formación de la pasta. Acopio de agua, vaciado de la harina en la artesa, añadido de los materiales complementarios, sal, azúcar, levadura, manteca. Amasado, durante el cual se evitaba que la masa se pegue en la artesa, para lo cual se untaba este mueble con aceite de cocina. Cuando la masa ya no se pegaba en la artesa, una parte quedaba en esta y otra iba al tablero donde se hacían las divisiones o bollos, previo untado de las manos de los operarios con aceite de cocina. 2. Fermentación. Se dejaba reposar la masa por unas horas para que fermentara y ganase volumen. Cuando se utilizaba harina fresca se faldeaba 1 o 2 veces, es decir, se arrancaba la masa, se la tendía para que eliminara el aire y se la tapaba con un mantel. Y si la harina era vieja no había problema. Luego se daba vuelta y vuelta a la masa y se la arrollaba. Se daba forma a los panes en el tablero al momento de labrar con los palotes. Enseguida el pan era colocado en las latas y estas ubicadas al aldamio, donde permanecían hasta que tuvieran el volumen adecuado y llegara la hora de horneado. Cochura. El horno se calentaba una hora antes de hornear. Mientras se iba horneando una primera parte, tiempo de horneado 1 hora y media, se avanzaba en la labrada. El pan francés de piso iba primero, con horno fuerte. Tipos de pan. Los diversos tipos o modelos de pan que se producían tradicionalmente en Ascope serán agrupados siguiendo la división que establece el Código Alimentario Español. Mesas y Alegre, 2002, página 8. Pan común, pan francés o pan de agua, preparado a base de harina, sal, levadura y poca manteca, aunque actualmente se le agrega azúcar.
Bien, la horneada se hacía en el piso del horno, previa limpieza con escoba de sauce y en horno caliente, a alta temperatura. Se utilizaba una pala especial previamente espolvoreada con harina para evitar que el pan crudo se adhiriera al instrumento. Y para trasladar los panes crudos a la pala se utilizaba el transbordador, que era una tabla pequeña donde cabían 3 panes, unos junto a otros, colocados sobre paños de tela reciclado de los sacos de harina. Un saco igual 4 paños. Tanto el transbordo y colocación a mano del pan en la pala como la puesta del pan en el piso del horno debían ser realizados con precisión y rapidez. El pan francés era considerado como pan de pobres. Los mejores maestros franceseros fueron don Fernando Góngora y don Américo Saldaña, entre otros. Pan marraqueta podía tener diferentes modelos y tamaños. Eran hechos de masa corriente o de calidad especial, pintados con yema de huevo y rociados con ajonjolí. La marraqueta era un pan de consumo diario. Pinchiú o marraquetita. Era un modelo pequeño de marraqueta, con la masa se hacía el arrollado, bolitas, luego el labrado con palote especial sobre el tablero untado con aceite para evitar que se pegue la masa. Maestros expertos en marraquetas y marraquetitas eran don David Alba Bustamante, don Luis Valderrama, dirigidos por un maestro de mayor experiencia, conocido como Goyo. Pan chimbil. Era un pan de labranza, producto de la panificación artesanal de las Cope. Era hecho con la misma masa de los otros panes de labranza, aunque también de una masa especial. Este modelo característico de la ciudad expresaba la gran habilidad del maestro labracero. Se hornaba en lata y era consumido en el desayuno, en el lonche y merienda. Había dos calidades, corriente y especial. Este último se hacía con una masa aparte y era pintado con leche o huevo. Pan tronchado. Pan de labranza creado por los maestros de la panificación para gusto de los consumidores porque era crujiente. Se hacía de la misma masa del pan corriente. Para elaborar este modelo se untaba el tablero con aceite a fin de evitar que la masa se pegara al mueble. Se usaba el palote y se entrelazaba la masa. Pan bajao, grande y chico, o pan de lata. Pan de labranza que se modelaba en la misma lata especial en la que iba al horno. Se consumía a diario y sus medidas eran similares a la del pan corriente. Los maestros debían ser diestros en preparar la masa, arrollar, labrar y hornear, en lo cual destacaron los señores Samuel Crespo y Salomé Sánchez. Este pan era horneado inmediatamente después del francés. Cacho, grande y chico. En el caso de requerir calidad especial se usaba más manteca vegetal y si se trataba del cacho corriente se empleaba una masa similar a la del pan de labranza, agua, azúcar, harina, levadura, y sal y manteca. Los cachos eran muy cotizados en la Hacienda Casa Grande y su principal anexo, la ex Hacienda Roma. Un maestro ascopano, experto en este modelo de pan, fue don Segundo Deza. Mica. Este modelo de pan estaba hecho de la misma masa que los otros de labranza. Media luna. Este se elaboraba con una masa parecida a la que se utilizaba en los demás panes de labranza. Pan especial, pepitano punta, pan de labranza utilizado para bocaditos, como un centro o relleno de mantequilla o carne. Era preferido en Navidad para los sándwiches de pavo, así como para los matrimonios, cumpleaños, rosarios, velorios. Había dos calidades, especial y corriente. Tortilla de chicharrón, elaborada con una masa especial que incluía manteca de cerdo o manteca vegetal, con la cual también se hacían cachitos y cachos grandes de manteca. Pan gogó, tenía forma de espiral, se hacía con la masa de los panes de labranza y era pintado con leche condensada para darle brillo y calidad. El nombre del pan aludía en ese entonces a algo de novedad o de moda, lo cual se explica porque este modelo fue introducido en la ciudad por un panadero venido de Trujillo. Este pan se horneaba en lata y se labraba con raspa, cortando los bordes. Tortilla. Este modelo se hacía con una masa separada de la corriente, a la cual se le agregaba más manteca. Era horneado al final de los demás tipos de pan, en horno suave, menos temperatura. Sema. Este modelo de pan también se hacía con una masa aparte y con más manteca. A diferencia de la tortita, la sema era cocida en horno fuerte, alta temperatura, antes de los demás tipos de pan.
bizcochos y roscas. El bizcocho ascopano destacaba por su agradable sabor desde aproximadamente la década del 30. Los consumidores preferían los productos por la panadería regional, sector este de Ascope, y por un maestro de apellido León en la calle Bolognesi, centro de Ascope. En ese tiempo, aun cuando no había un camino carrozable, los pobladores del Ande venían a la ciudad para disfrutar los bizcochos y las bebidas gaseosas fabricadas en Ascope. La receta del bizcocho ascopano era conservada en la década del 60 por el maestro panadero Artidoro Ruiz, don Agustín Córdoba Molina, propietario de la panadería El Tigre, ya fallecido, y su hijo Javier. Además de ello, maestros panaderos como don Segundo Deza aprovechaban la masa de los bizcochos para elaborar los roscones de dulce, espolvoreados con azúcar impalpable. Riesgos y conflictos. Riesgos. La labor de panadero no estaba libre de accidentes, como quemaduras, que ocurrían cuando, por descuido, el operario se ponía frente al horno, exponiéndose a la súbita salida de la flama, el toro, debido a la acumulación del gas del querosén al momento del encendido. Incrustación de astillas de madera de la artesana bajo las uñas de los dedos, durante la preparación de la masa en el proceso de elaboración de panes a pulso. Mutilaciones por descuido en el uso de máquinas como la rola o la amasadora, y choques al establecer la conexión que encendía el foco ubicado junto al horno con las manos húmedas. Conflictos. Este es un tema que no trascendía el ambiente de la panadería y quedaba a nivel de las conversaciones sostenidas entre operarios y maestros, sin llegar a conflictos como sucedía en países como México a fines del siglo XIX, donde estaban organizados. Gutiérrez, 2006. En Ascope, el descontento que no llegaba al reclamo se debía a los bajos salarios que eran medidos de acuerdo al peso de la harina trabajada. Así, el pago por una arroba de harina equivalía a 15 soles, que se cuadraplicaba por saco. Visto así, el pago solo permitía vivir el día a día, sin posibilidades de ahorro, a lo cual se sumaba el hecho de que ni maestros ni operarios contaban con un seguro, ni con dinero adicional al momento del retiro. Uno de nosotros solo tuvo seguro entre el 76 y 1978. Aparte de ello, los panaderos recibían sanciones de parte del propietario cuando se quedaban dormidos estando el pan colocado en el horno encendido, y según el volumen de la pérdida resultante del producto quemado. Si un panadero se ausentaba del trabajo, se le descontaba el salario dominical, o bien ya no era empleado para esta labor. Después de los 70. A posteriori de la década del 70 se acentuó el proceso de cambios que continuó hasta el presente. En estos, el crecimiento de la ciudad en área y población, que tuvo efectos de la interrelación tradicional de los habitantes de un determinado barrio, al no existir la misma confianza de antes. Más aún cuando la ciudad fue elevada a capital de la nueva provincia de Ascope en mayo de 1984. A ello se sumó la progresiva instalación de panadería de la ex hacienda Casa Grande y el hecho de que su sede, área urbana, fue elevada a capital del nuevo distrito del mismo nombre en enero de 1998. Estas nuevas panaderías superaban en número y equipamiento a la de Ascope y propiciaron una importante disminución de la labor tradicional a pulso. Y si bien la calidad y sabor del pan elaborado con maquinaria es inferior al que se trabaja a pulso, el menor precio se imponía al desmedro de la calidad. Como consecuencia de ello, actualmente se mantienen solo 3 de las principales panaderías de antaño en Ascope. Una en el barrio La Estación, Panadería El Tigre, una en el barrio Bejucal y otra en la calle Bolognesi, del barrio del Centro. En este escenario, los maestros panaderos han venido perdiendo protagonismo en la dinámica de la labor de las panaderías de la ciudad, donde la importancia de su rol está más invisibilizada, a lo cual se suma el fallecimiento o retiro de la mayoría. En consecuencia, actualmente se ha restringido la oferta laboral para los maestros panaderos, por lo cual ellos resisten en 4 establecimientos pequeños que mantienen la tradición de elaborar el pan a pulso. Por consiguiente, creemos que este procedimiento tradicional de hacer el pan tiene un futuro incierto y no tardará en desaparecer. Comentario final. Durante la década de los 60 y 70 es evidente la importancia y significado de la elaboración tradicional de pan a mano o a pulso en Ascope, entonces capital del distrito del mismo nombre, provincia de Trujillo, sustentada por los saberes del maestro panadero, en un escenario donde esta ciudad representaba el principal abastecedor del gran mercado de la ex hacienda Casa Grande. Al final de la década del 70, si bien no es una línea de corte del proceso, marca el inicio de la dramática dilución de la imagen y la vivencia
panadería asociada a la panadería tradicional de barrio, cuando un maestro panadero era clave para garantizar la calidad del producto y el prestigio de las mejores panaderías de la ciudad. Sin duda, un factor fue la cada vez mayor competencia de las nacientes panaderías establecidas en Casa Grande, en desmedro de los hasta entonces prósperos propietarios ascopanos que mantenían la labor tradicional a pulso, la cual hacía posible la excelente calidad y sabor del pan, que daba buen nombre a la ciudad. Pero además, una panadería era parte del sutil tejido de identidad del barrio y su entorno urbano, sin solución de continuidad. De ahí que esta fragmentación nos preocupa en tanto parte de la pérdida corresponde al conocimiento del maestro panadero, sobre todo del proceso de panificación, desde la elección, proporción y manejo de los ingredientes hasta el horneado, pero también de aspectos no evidentes que tocan a las múltiples interrelaciones de los panaderos en su conjunto, con el tejido social del cual formaban parte, por lo cual nuestro trabajo responde a la preocupación de mantener esta memoria. Los autores agradecen a los maestros panaderos que iluminaron el camino de uno de nosotros, en especial al maestro afroperuano Fernando Góngora, pues su sabiduría trascendió y se refleja en el conocimiento que exponemos en nuestro trabajo. Asimismo, recordamos al antiguo maestro panadero Estuardo Mora, originario de la otrora hacienda Facalá, tío abuelo de uno de los autores.